Hermano, que estamos viendo, vamos con la serie Verdaderamente Libres. Hoy toca el tema la verdadera libertad, porque hay una libertad que es falsa o que está a medias o que entre comillas es libertad, pero hay una libertad que en verdad es. ¿Quién te puede dar la libertad sino el libertador? Aquel que realmente tiene el concepto de todo lo que es la libertad. Vamos a meditar, mis hermanos, vamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 8, vamos a estar meditando del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer solamente el versículo 1, mis hermanos, entonces toman asiento y pongamos atención a la palabra. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Poderoso es el Señor. A los que tengan Reina Valera, tal vez tengan esta sección que aparece con su título de la mujer adúltera y comienza desde el versículo 53. Dice: cada uno se fue a su casa. Entonces el versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis hermanos. La verdadera libertad, mi hermano, es el tema 4 de esta serie, verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debería ser verdaderamente libre. ¿Y quién es el único que puede hacernos verdaderamente libres? El Señor Jesucristo, el libertador. Gloria al Señor, mi hermano. Entonces, aquí en este versículo 1, mi hermano, podemos ver que dice el versículo 53 del capítulo 7, mi hermano, que dice que cada uno que los que estaban ahí reunidos, cada uno se fueron a sus casas y que el maestro se fue al monte de los olivos. Hay datos interesantes, mi hermano, solamente en ese versículo. Es interesante volver a rastrear en él, ¿en quién? En Cristo, esa aversión por las ciudades alborotadas, ese amor por el aire puro, dulce y fresco, y por la tranquilidad de la colina solitaria que vemos en todas las partes de su carrera. Porque si tú notas, mi hermano, siempre el Señor, después de que terminaba de dar un discurso, siempre se apartaba y se dirigía ¿a dónde? A estar solo. Entonces, me llama la atención eso y es verdad. ¿Cómo el Señor prefiere y se inclina mejor por la tranquilidad, por la paz, porque Él es el príncipe de paz? Sin embargo, lleva la paz a las multitudes, a las ciudades abarrotadas de gente. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, mi hermano, cuando nosotros tenemos ahora sí que vienen pocos hermanos? ¿No debemos sentirnos tranquilos también? ¿No debemos sentirnos nosotros como el Señor? Bueno, hay más espacio para orar. Puedo orar aquí o puedo orar allá. Puedo venirme aquí al lugar santo, aquí al altar, puedo orar aquí o puedo orar desde mi lugar. Entonces el Señor, mi hermano, tenía cierta inclinación por estar solo en cierto momento. Fíjate lo que pasaba. Día tras día, mientras continuaba su jornada de trabajo, porque el Señor vino a trabajar aquí, lo encontramos sacrificando todo lo que era más querido y más elevado para su alma. Y a pesar del calor, la presión, el conflicto y el cansancio, ¿cuántos creen que el Señor se cansaba? A pesar de todo eso, continuaba tranquilamente con sus labores de amor en medio de la lucha innoble de la multitud enloquecida. Ya hablamos alguna vez, mi hermano, de todo lo que podía haber estado dentro de la multitud. ¿Por qué? Así como había personas tranquilas, también había personas que no eran tranquilas. Así como había personas sanas, también había personas que no estaban sanas. Así como había personas cuerdas, había personas que no eran cuerdas. ¿Qué tanto no te puedes encontrar en la multitud? ¿A poco no? Pero en la noche, cuando los hombres no pueden trabajar, ningún deber requirió su presencia dentro de los muros de Jerusalén. Y aquellos que están familiarizados con la opresiva suciedad de las ciudades antiguas pueden imaginar mejor el alivio
que su espíritu debió haber sentido cuando pudo escapar de las calles estrechas y los bazares abarrotados de personas, cruzar el barranco y escalar la pendiente verde más allá, y estar solo con su Padre Celestial bajo la noche estrellada. Qué bonito, ¿verdad? Podemos imaginarnos que eso es lo que pasaba. Parece un versículo que no tiene pues mucho significado, pero sí tiene mucho significado. El versículo 2 dice: y por la mañana, o sea, eso es lo que hacía, después de haber trabajado duro, arduamente, por amor a la obra que su padre lo había enviado, se iba, se aislaba a estar con su padre. ¿Y qué cosas no podía o no le decía a su papá? A su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Yo creo que no hay nada como eso, hermano. Nosotros también, después de la jornada de trabajo secular, la jornada de trabajo espiritual, y después irnos a nuestra casa, pero en combinación con lo que sea el maestro. Otras personas se fueron a su casa, pero hasta ahí. Pero nosotros podemos irnos a casa y aparte, ¿qué? Irnos a platicar con nuestro Padre. Decirle: Señor, gracias por este día. Perdóname si la regué. Gracias y acepté. Versículo 2: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, esto es importante, hermano, con letras negritas, grandotas y mayúsculas, les enseñaba. Me encanta, yo quiero resaltar esta frase: les enseñaba. Hay muchas maneras de sentarte a ver pasar a la gente, sentarte solamente a observar a la gente, sentarte a comer gente, sentarte ¿a qué? A enseñar. Nosotros tenemos un trabajo, todas las mañanas que hacemos, nos levantamos. Si nos levantamos tarde, ¿qué hacemos? Corriendo: Señor, gracias, vámonos, ¿no? O muchas veces nos levantamos más temprano y tenemos la opción de decir: Señor, gracias, y ya somos más explícitos. Pero entonces, mis hermanos, después continuamos con el trabajo que nos corresponde. ¿Cuál es ese trabajo que nos corresponde? Cada quien tiene diferente manera de, ¿no? Algunos van a su trabajo secular, hacen el oficio que practican, lo que hacen, entonces después, pero los predicadores, en este caso el Señor, estaba 24/7 a disposición y al servicio del Señor, al servicio de la comunidad que necesitaba ayuda. Nosotros también tenemos esa disposición, mis hermanos. Entonces, pero dice que se llegaba al templo y el pueblo, cuando lo veía, eso es interesante, se le acercaba con un propósito: para pedirle dinero, para pedirle milagros. Cuando ellos veían que el Señor se sentaba, sabían qué era lo que tenían, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que hemos proyectado hacia el mundo, mi hermano. A las personas de allá afuera nos ven y qué es lo primero que nos dicen, o qué piensan, qué pueden pensar de nosotros. Según eso, se nos van a acercar por eso. Si saben que nosotros somos predicadores de la palabra de Dios, puede que lo primero que nos vean, que vengan y que nos digan es que nos hablen inclusive de Dios, con el propósito que sea. Tal vez nos dicen así, dicen por ahí, lambisconearnos, para hacernos la barba y que les demos una moneda. Pero aún así, mi hermano, se están dirigiendo a ti como alguien que profesa a Dios. Se está viendo una luz inconfundible del Señor Jesús en ti. Aún así eso es bueno. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Nos ven, mira, vamos a pedir: ay, ese es hipócrita, ese nada más va a la iglesia, pero es peor que nosotros. Es lo contrario, proyectamos las tinieblas. ¿Se nos van a acercar? Tal vez sí, para ofendernos, para decirnos que somos hipócritas. Pero si la luz de Cristo está brillando en nosotros, se nos van a acercar con un propósito. Y tal vez eso nos facilite la predicación y la exposición del Evangelio a esas personas. Cuando ellos veían al maestro, pasaba eso, mi hermano, lo veían y decían: ¿qué decía Pedro? ¿Qué le dijo al cojo de la hermosa? Mírame, no tengo plata ni tengo oro, no es lo mío, no es mi trabajo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que el Señor podía ofrecer? El Señor podía ofrecer todo, podía ofrecer inclusive plata y oro, pero Él sabía dónde estaba la verdadera riqueza y qué era lo verdaderamente importante, y eso era lo que Él ofrecía. ¿Y a qué iban las personas? A escuchar su palabra.
sabían que tenía el consejo preciso, adecuado y correcto para la situación de sus vidas en esos momentos. Entonces, dice, y todo el pueblo vino. ¿Cómo era la fama del Señor? Y él sentado les enseñaba. ¿A quién? ¿Qué pasará, mi hermano, con las personas que vienen? ¿Buscando qué? A la casa del Señor se supone que vienen con un propósito, ¿no? Con una necesidad. ¿De qué? Decía mi mamá ahorita, me decía, oye, ¿tú sabes dónde está la iglesia bautista del séptimo día? Le digo, aquí hay varias, ¿por qué? Dice, es que andan allá afuera gritando, dice, que vayan, que hay camiones ahí en la Plaza de los Mártires para llevarlos allá a su iglesia y que van a dar estufas, refrigeradores y televisiones. A lo mejor por eso no vinieron los otros hermanos. Entonces, ¿qué hacen? Brillan por algo. ¿Y por qué lo sigue la gente? Precisamente por eso. Cuando no esté eso, los volverán a seguir. Lamentablemente no. ¿Por qué seguían al Señor? Porque Él daba las cosas que no se pueden obtener en la tienda ni en ningún otro lado. Ni siquiera habían obtenido eso en el templo. Es algo que solamente tenía el Señor Jesucristo. Eso es algo que solamente las iglesias deberían de tener. La pregunta es, si nosotros brillamos por ofrecer eso y vienen por eso, ¿vendrán por eso? Lógicamente sí. Pero muchos no van a venir sabiendo qué es lo que ofrecemos, porque es de acuerdo a lo que les gusta o quieren necesitar, pero no a lo que verdaderamente estén necesitando. Entonces, Cristo como maestro religioso era de boca, mente, un estudiante. ¿Por qué? Basta ver cómo siempre estaba ahí presto. Él sabía todo. Era un maestro que era de boca, mente, era muy devoto, era muy apasionado de las cosas de Dios. Fue desde las soledades del Monte de los Olivos, donde había pasado la noche anterior, que entra en el templo. ¿Dónde estaba antes? En el Monte de los Olivos. Desde allí se paró temprano y fue al templo. ¿Para qué? Para seguir enseñando la palabra de Dios, para predicar el Evangelio. Tres cosas son esenciales, mi hermano, y estas solamente se pueden lograr en la soledad. Es importante. ¿Por qué? Porque en base a todo esto vamos a empezar a ver la libertad en otros ámbitos, de una manera más amplia. Uno, la convicción formada por uno mismo de la verdad del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. ¿Cómo se puede manejar mediante la circulación de la Biblia, la recitación de su contenido o la repetición de los comentarios de otro? Aún, a prueba de eso, mi hermano, aún con eso, si tú de repente dices, este sermón está bueno, quiero meditar en él, se lo quiero, tanto te llena que tú quieres compartírselo a los demás. Muchos van a decir, no, se los piratea, los copia, pero aún para copiar y dar un sermón se tiene algo, hermano. Se tiene que estudiar, no nada más es de decirlo, aún eso tiene su chiste, en otras palabras. Todos estos, hermanos, todas estas cosas son útiles. ¿Por qué? Porque eso habla de que estás estudiando. Si tú te enfocas nada más a lo que tú recibes de parte de Dios, entonces pueden cambiar muchas cosas. Pero cuando tú estás abierto, yo a lo personal aprendo de muchos hermanos. Aprendo primeramente de Dios, de su palabra, pero aprendo y escucho muchos hermanos. Y hay muchas cosas que se me quedan grabadas y esto está poderoso. Se los voy a compartir a mis hermanos en casa de eso. Y eso no me hace ser un copión. Sino que si habrá muchos que también he escuchado, muchos que de repente dicen frases de las que yo hablo. ¿Y será eso un copión? No, es que estamos aprendiendo. El detalle es que es lo que aprendemos. Aprendamos lo bueno y lo malo desechamos. ¿O no? La convicción es indispensable, hermano, en el Evangelio. El cielo ha honrado tanto nuestra naturaleza que el Evangelio, para obtener sus victorias, debe pasar como creencias vivientes a través del alma
del Maestro, del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo dice, va a tener un impacto poderoso en nuestras vidas y en nuestra alma. Los hombres que enseñan el Evangelio, esto es importante, porque no es lo mismo alguien que enseña el Evangelio con convicción a alguien que lo enseña sin convicción. Esto es, alguien que enseña el Evangelio, que sabe lo que está hablando, que ya masticó, probó y comió lo que está enseñando, le consta y está convencido tiene fe, a alguien que solamente habla, pero no tiene esa convicción. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay muchos pastores que ni ellos se creen lo que están predicando. Hay muchos predicadores que ni ellos se creen lo que están predicando. Poderosos del Señor. Los predicadores convencionales nunca podrán enriquecer al mundo. Son ecos de viejas voces, meros canales por donde fluyen viejos dogmas. Pero el que habla lo que cree y porque cree, la doctrina le viene instintivamente, le brota, le nace y le viene de manera cálida. O sea que es bien diferente. Las palabras tienen un sabor, las palabras cumplen su propósito, como lo decía el Maestro. Su individualidad está impresa en él, es único en su manera. El mundo nunca lo había tenido en esa forma antes, hasta que llegó el Maestro. Ahora bien, la soledad devota es necesaria para esto, hermano. Ahí también nos pulimos. Ahí el Señor nos habla. Ahí nos puede decir, hijo, siempre son palabras así, pero no te creíste, ni siquiera tú creías lo que estabas diciendo. Pueden tener un impacto. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, muchos se aburren. ¿Por qué? Porque no lo creen. Si lo creyeran, tuvieran la convicción de que Dios está hablando, se mantendrían alertas. Pasara una hora, hora y media, pasara el tiempo que fuera. Pero a veces no es así, mi hermano. Entonces, a solas con Dios puedes escudriñar el evangelio hasta su fundamento y seguir la congruencia de su doctrina con tu razón, un raciocinio que Él te dio, sus reclamos con tu conciencia, sus provisiones con tus necesidades. O sea que la palabra cobra vida. Y el primer predicado, ese eres tú. El primer expuesto, ese eres tú. El primer convencido, ese eres tú. El primero en seguir lo que estás hablando, ese eres tú. Pero ¿qué pasa con el predicador que hace totalmente lo contrario? O predica o no obedece. Predica pero no se cree en lo que él predica. Otro punto, por ejemplo, el amor inconquistable por la verdad del evangelio. Yo diría la pasión por el evangelio. Existe una inmensa oposición práctica a esto. Por ejemplo, el orgullo, los prejuicios, los placeres, las búsquedas y los intereses temporales de los hombres están en contra del evangelio de Dios. Los predicadores de la prosperidad tienen en mente una prosperidad temporal que va a terminar en el momento en el que ellos mueran. Que llegará el momento que todo esto se va a acabar y dice la palabra que va a caer fuego del cielo y va a quemar todo después de todo lo que está profetizado. ¿Conoces a alguien? ¿Hay registro de alguien que se haya muerto y se haya llevado su fortuna a donde esté? Ni al cielo ni al infierno. Menos en el cielo. Entonces, está tremendo. De esto se deduce, hermano, por tanto, que aquellos que piensan más en el favor de la sociedad que en las afirmaciones de la verdad, no la abordarán con honestidad, no predicarán con honestidad, no se dirigirán con honestidad, con seriedad y por tanto, con éxito. Pueden tener la iglesia llena, mi hermano, pero llegará el momento de ser canto del hermano Patricio, cuando ya se pase lista, cuando el Señor diga, a ver, Juan Carlos, pásale el pizarrón, dame cuentas de casa de oración, chicos, acá fuente de agua viva. No, Señor, mira, estaba el hermano Pablo, el hermano Patricio, el hermano Pedrito, la hermana Lorena, la hermana Ángeles, todos los chiquillos y otros, y el hermano Genio y la lista de todos. Y ahora así como diciendo, a ver, échale un vistazo a ver dónde están. ¿Te imaginas que estuvieran todos? Gloria a Dios.
Pero ¿qué pasará cuando no esté uno, o dos, o tres, o es más? Que de tu iglesia de 1000 personas solamente 1, 2, 3 estén ahí. Y no tanto por lo que tú les predicabas. Es ahí donde comienza entonces la libertad de las ovejas. A veces está en el mensaje que está predicando el pastor. Antes de yo ver a la oveja, la primera pregunta que me hago: ¿quién será su pastor? ¿Qué le enseña a su pastor? ¿Qué le enseñan los predicadores? ¿Qué se predica en esa iglesia? Porque cierta iglesia pues es grande. Yo conozco varias iglesias y hay una iglesia en especial, no voy a decir el nombre para no quemarnos, pero hay una iglesia en especial que yo me he preguntado: ¿quién les enseña a su pastor? Porque se habla mucho de esa iglesia, pero todos los que yo conozco les falta algo, hermano. No basado en mi criterio, sino en el criterio bíblico. A todos les hace falta algo. ¿Qué se predica en esa iglesia? Un hermano le pasó esto, le pasó aquello, lo otro. ¿Quién es su pastor? ¿Qué doctrina, qué palabra recibió? Entonces, esto estorba, mi hermano. Puede estorbar. ¿De qué le sirve a Cash Luna? Y hemos abandonado tener una iglesia, llenarla con pedos, con su membresía, que membresía hasta adelante, la membresía del medio, atrás, que tú tienes lugar en los espacios, en el estacionamiento. Es más, Señor, pero yo no tengo ni tengo carro. Pues yo te voy a profetizar que tengas un carro. ¿De qué le sirve todo eso si cuando llegue allá, él diga: Señor, aquí están los reportes de la iglesia, tantos, miles? ¿Y dónde están? Porque aquí en el cielo no están, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Qué tremendo? ¿Qué tremendas son esas palabras, esas afirmaciones? Entonces, ¿qué dice? Carecen de qué? Como no están predicando realmente, sintiendo lo que están predicando, no creen en lo que están predicando, sí predican en lo que creen. De eso es cierto. Creen en la prosperidad, creen en todo eso, lo predican, pero van a tener una consecuencia. Entonces, poderoso nuestro Señor, carecen de honestidad, de seriedad, por lo tanto, no tienen éxito espiritual, aunque así parezca. Ahora bien, solo el hombre que ama la verdad más incluso que su propia vida puede usarla realmente para beneficiar a la humanidad. ¿Qué estábamos estudiando acerca del apóstol Pablo el viernes? Acerca de su vida, cómo él la ofreció. Vamos más arriba. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo con su vida? ¿En qué? En beneficio de la humanidad. ¿A poco no? En la soledad devota puedes cultivar este apego invencible a la verdad. Puedes sentirte como Pablo: todo lo considero menos pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Punto 3. Una expresión viva de la verdad del Evangelio. ¿Ustedes creen eso? ¿Tienen la expresión cuando hablan del Evangelio? Se ve que dicen: ay, es que cuando él habla de la palabra de Dios algo sucede, llama la atención, me mantiene ahí. ¿Será él o es el Espíritu que está en él? Nuestra conducta debe confirmar e iluminar las doctrinas que declaran nuestros labios. Para esto debe haber temporadas de soledad. Es necesario, hermano. Cuando Moisés hablaba con Dios, la piel de su rostro, ¿qué le sucedía? Brillaba, resplandecía. Pero en la reclusión devota de toda nuestra naturaleza puede volverse nuestro rostro y nuestra vida luminosa ante ¿quiénes? Ante todos los hombres. Pablo se preparó para el apostolado en Arabia, porque te acuerdas que el Señor lo dejó ciego. ¿Qué hizo? Se aisló. No estuvo 3 días en ayuno ni en oración solo ahí preguntándose tantas cosas. Estuvo con el Señor. Es necesario que pasemos tiempo a solas con el Señor. Ahí hay libertad. Es para aprender a manejar tu libertad, a vivir la verdadera libertad que nos va a dar el Señor. Y en Getsemaní, Jesús, el Maestro, se preparó para la obra maestra. Fue sublimamente valiente. ¿A poco no sabes qué podemos decir? No podemos decir nada del Señor que fue valiente. Fue sublimamente valiente. El día anterior su vida había sido amenazada
y se intentó su arresto. Pero con un noble atrevimiento va temprano por la mañana al mismo lugar. ¿Dónde? Al templo. ¿A qué? A seguir enseñando. Distinga este espíritu de lo que el mundo llama coraje. Son dos cosas diferentes. No, hermanos, que se necesita coraje. El coraje te va a hacer muchas cosas que van a ir en contra de la palabra de Dios. Se necesita valentía. La valentía bruta, porque hay valentía genuina, pero hay una valentía bruta. La valentía bruta está muerta para lo sagrado de la vida. Los soldados tienen vida por poco dinero. Los soldados del mundo, los soldados de Cristo tienen vida eterna. Entonces, los soldados del mundo tienen vida por poco dinero y su coraje es una cosa animal y mercenaria. Pero Cristo sintió profundamente y con frecuencia enseñó la santidad de la vida. No vino a destruir la vida de los hombres, por lo contrario, vino a traer vida y ¿qué? Vida en abundancia. Esta verdad bruta es diferente a la gran misión de la vida. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Se necesita valentía para hacer eso. Pero si tú tienes valentía bruta, valentía secular, valentía carnal, ¿podrás cumplir con la misión? La valentía bruta es diferente a la gran misión de la vida, hermano. El hombre de valor bruto no se inspira en la pregunta: ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Te has preguntado cuál es el objetivo de tu vida desde que ya conoces a Cristo? Poderoso es el Señor. Entonces, ¿estoy aquí para desarrollar los grandes diseños de mi Creador o para ser una mera máquina de lucha? Interesante esa pregunta, ¿verdad? ¿Estoy aquí nada más para obedecer como una máquina, soy un robot, obedezco y no pregunto nada? ¿O estoy aquí para desarrollar y cumplir los grandes diseños de mi Creador? ¿Quién es el diseñador de la vida si no es el Señor? Entonces, por el contrario, la consideración de Cristo por la gran misión de su vida lo hizo valiente. Tenía que ser valiente, tenemos que ser valientes. Tenemos al Espíritu que no nos da cobardía, nos da valentía. Vino a dar testimonio de la verdad y para cumplir esta obra voluntariamente arriesgó su propia vida mortal. ¿Sabía dónde iba? ¿Podrás tú valientemente arriesgar tu vida por causa del Evangelio, mi hermano? Sabiendo a dónde va tu vida si llegas a perecer. Pero aún así muchos tienen miedo y muchos tienen aún más valiosa su vida que la obra de Dios. Pero por la obra de Dios, hermano. No por otros propósitos, otras causas ajenas a la obra de Dios, porque ahí la cosa cambia. La valentía bruta siempre se inspira en la mera pasión animal. Es cuando la sangre sube en el hombre que se atreve a hacer dicha cosa. La mera sangre del tigre, por ejemplo, la mera sangre del tigre enfurecido o la del león enfurecido. Medítalo, piénsalo. ¿Cómo es la sangre de un tigre enfurecido, de un león enfurecido? Cuando la sangre enfría el coraje del hombre, tal como es, se derrumba esa valentía. ¿Qué quiero decir? Hay hombres que mientras le hicieron eso a mi señor así, son valientes, van y se meten, pero cuando se enfrían, entonces ¿qué? Ya no son tan valientes. Mientras están en la emoción, a ver cuántos tienen el poder. ¡Gloria a Dios! La batería, en los tecladitos sonando, eso emociona, por eso se usan. Entonces, cuando todo eso se te enchina la piel y ¡ay, Señor! ¡Gloria a Dios! Y esto, te llenas de coraje. Pero cuando se baja esa emoción, ese coraje, ¿qué pasa? La gente ya ni viene a la iglesia. La gente ya no está con el mismo ánimo que cuando estaba en ese estado. ¿A poco no? ¿Tendrán libertad? Nada más por un ratito, porque luego se vuelven a limitar. Poderoso es el Señor. Entonces, no es así con el valor de Cristo, porque no depende de ti, depende del Espíritu Santo. Por eso hablábamos de Pablo el viernes.
¿Qué se necesita para poder hacer la obra que tenía Pablo? ¿Estudios? ¿En el Instituto Bíblico, en la Universidad de Teología? Si puedes hacerlo, hazlo. Pero aún así, teniendo un título, siendo graduado del Instituto Bíblico, siendo graduado de la Universidad Teológica, hermano, necesitas el Espíritu Santo. Un pastor no puede ser pastor, un predicador no puede ser predicador sin el Espíritu Santo, aunque haya estudiado lo que haya estudiado, aunque se vea que tiene ganas. No, hermano, venir a las cosas de Dios no es por ganas, es por fe. Poderoso es el Señor. Entonces, el valor no es así con el valor de Cristo, que fue el de la profunda convicción del deber. Yo compartía algo, cuando venimos a alabar al Señor, a veces no tenemos que ser tan como de que tengo ganas, sino que cuando no tengo ganas, entonces no lo voy a alabar. Ahí está el reto. La convicción de que al Señor hay que alabarlo. Decía el Salmo 150, mientras respire. Es necesario que tenga respiración, si no ya estoy muerto. Y los muertos no alaban a Dios. Poderoso es eso. Voy a contar una ilustración rápida. Ya sabemos quién es Martín Lutero. Cuando Lutero se acercaba a la puerta que estaba a punto de admitirlo en presencia de los jueces, porque él fue llamado a presencia de los sacerdotes, entonces el anciano general, al ver pasar a Lutero, le dio una palmada en el hombro y sacudía la cabeza, como diciendo, hijo, puede ser. Sacudiendo la cabeza, palidecido en muchas batallas, dijo amablemente, porque era el anciano general, no era general de todos, no, se refería a un general de batalla, del ejército. El anciano, o sea, el mero del ejército, le dio una palmada y le movió la cabeza como diciendo, no sabes, mira hasta cómo va risueño, no sabe lo que le espera. Dijo amablemente, no dijo burlonamente ni menospreciando, dijo amablemente, pobre monje, ahora vas a tomar una posición más noble que la que yo o cualquier otro capitán hemos hecho en la más sangrienta de nuestras batallas. Pero si tu causa es justa y estás seguro de ella, avanza en el nombre de Dios y no temas nada. Todo lo que estuvimos leyendo aquí está. Dios no te abandonará. Pero ¿qué pasa si tú dudas? Un noble tributo de respeto que rinde el coraje de la espada al coraje de la mente. Tremendo, ¿verdad? Nada es más necesario para un maestro religioso que el coraje, porque su misión es atacar con la fuerza de los prejuicios, los intereses personales, las deshonestidades. Entonces hay un coraje bruto y hay un coraje que viene con la valentía, pero no es un coraje que nos ciega ni que nos permite, o sea, que nada más es momentáneo, no, está ahí de continuo. No es coraje porque mataron a Cristo, no, es coraje para que los demás entiendan lo que Cristo hizo y reciban lo que Cristo quiere darles. Ningún hombre sin valor puede hacer el trabajo de un maestro religioso. Esto está tremendo. Ningún hombre sin valor puede ni debería predicar la palabra de Dios, porque a causa de la predicación de la palabra, a menos que predique un evangelio adulterado, pero si predica la verdadera palabra, hermano, tiene que tener valentía, porque por esa palabra lo pueden matar, lo pueden golpear, lo pueden linchar. El predicador popular debe ser más o menos cobarde y conciliador. El popular, no el predicador de Dios. Los peces muertos nadan con la corriente. Eso es bien interesante, porque Dios ya nos ha abierto a los ojos a nosotros, ya nos ha hablado de esto a nosotros, y nosotros no somos así. Requiere seres vivos con mucha fuerza interior para cortar en contra de la corriente. No porque veamos que todos están yendo para allá, también ahí vamos nosotros. No. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos en la soledad, lo consultamos con nuestro Señor y que nuestro Señor nos diga, vayan o no, vayan en contra. Señor, pero es que ellos saben el nombre del anticristo.
Pero es que ellos saben, Señor, esto y se están haciendo fuertes porque son muchas organizaciones y por eso vas a ir con la corriente, ahora le ve, pero no voy contigo. ¿Qué va a pasar cuando la corriente venga en contra? La corriente de la verdad venga en contra y los arrastre. Qué ironía, ¿verdad? Pero si nos mantenemos con el Señor valientes, no sean tontos, únanse esto, lo otro, aquello, vengan, aquí está la verdadera bendición, acá está Cristo, como dice la palabra de Mateo 24, acá está Cristo, vamos hermanos, no se queden. No, el Señor no nos dijo que nos moviéramos y no nos vamos a mover, pero es que ahí viene todo. Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. ¿No? Se necesita valentía para tener una postura de ese tipo y no dejarnos llevar por la corriente que a veces ataca con tanta fuerza. Pareciera hacernos sentir, dudar, hacernos sentir que estamos equivocados, pero mantenernos ahí. No, estamos parados sobre la roca y de la roca no nos movemos porque es el único lugar seguro, mi hermano, estar en la roca. Cuando la corriente venga y sacuda, se van a ver cómo se van a derribar muchas iglesias que están siguiendo esa corriente. Pero nosotros nos sacudirá, sentiremos feo, vendrán batallas, vendrán luchas, vendrán tantas cosas, pero nos mantenemos de pie, porque poderoso es el Señor para mantener a sus siervos. Hola, Señor. Él fue sublimamente ganado. Temprano por la mañana no se permitía dormir, hermano. Tengo que trabajar, se decía él mismo. Dos cosas deben hacer que el predicador sea sumamente diligente. Una de esas es la trascendente importancia de su misión. ¿Cuántos saben que predicar el Evangelio es una tarea, una misión muy, muy importante? Amén. Iluminar y regenerar los espíritus perecederos que se encuentran en una condición moralmente en ruinas. Tremendo, ¿no? ¿Qué implica la pérdida de un alma? No quiero averiguarlo. La hermana Mari nos contó algo tremendo el viernes y es tremendo, ¿no? Es un cargo de conciencia, es un dolor tan grande el que una alma se pierda. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de extenderle, aventarle lazo, gente, sálvate con nosotros. Ya es cuestión de ellos, si agarran el lazo, el salvavidas que les estás aventando, ¿no? La brevedad de la vida. ¿Cuán corto es el tiempo? Incluso es en el más longevo para ese mayor entendimiento humano. A pesar de que viva 100, 200 años o crea que tiene la vida comprada, no deja de ser lo mismo. El Señor era hermosamente natural. Se sentó. ¿Por qué hago el énfasis en esto? No había nada rígido ni oficial. Todo era libre, fresco y elástico como la naturaleza. Así predicaba el Señor Jesucristo. Así predicaban los apóstoles. Tenía una actitud muy natural. La retórica moderna tiene reglas para guiar a un orador, a un predicador público en cuanto a su postura, en cuanto a que anden para allá y para acá. Tiene muchas reglas. Todas esas direcciones miserables no solo son diferentes a Cristo, sino que degradan la naturaleza moral del orador y son perjudiciales para su influencia de predicador. O sea, está el que viene casi en chanclas, pero está aquel que dice que si no hay esto, viene muy arreglado, pero no arregla las palabras que predica. Viene uno que viene en chanclas, pero así como viene, predica también. O que la postura, que tienes que estar derechito. Cuando yo trabajaba en el hotel, ahí en Marren, hermano, nos daban muchas enseñanzas, capacitaciones de la postura. Cuando venía un cliente, la regla de los 15 pasos, tantas cosas. Muchos predicadores te empiezan a fijar en eso. Cómo se paran, que esto y lo otro. Aunque quiere decir algo, mi hermano, yo en lo personal fluyo en la naturaleza de la palabra que Cristo me está dando. Yo no me siento más seguro que estando aquí en el púlpito. Por eso no me muevo de aquí cuando predico.
No lo sé, es mi naturaleza, es lo que el Espíritu me hace sentir. ¿Cuántos se sienten seguros con lo que el Espíritu los deja? Hemos estado hablando de orden de preparación, de que se debe de, y cuánto nada más. Yo he conocido pastores que no tienen la prédica, que llegan corriendo, no se les ve la alabanza por estar haciendo la prédica rápido, porque el Espíritu les dé con eso, ya con 3, 4 versículos, con esto, vámonos. Parte de su naturaleza. Aunque ellos fueron a un instituto, tengan cierta formación, entonces, no es eso, mi hermano, lo que es un buen predicador. Muchos, cuando yo toco la guitarra y me enfoco más en la dificultad de los acordes, termino equivocando. Cuando me enfoco más en que se vea que le estoy dando la excelencia al Señor, termino ofreciéndole una alabanza mediocre. Por más que yo quiera darle lo mejor. Lo que hago entonces es cuando fluyo, Señor, aquí estoy yo, con todas mis equivocaciones, con todo lo que soy, te voy a alabar. Es cuando empiezo a fluir. Es cuando tengo más control. ¿Por qué? Porque fluyo. Cuando uno está cuidando que no se me mueva, que no se me mueva el cinturón, porque va a atentar hasta la ley de la postura, de la vestimenta, de todo esto, entonces empieza a tomar, a perder valor lo que estás predicando. Cristo era sencillo. Llegó y ¿qué hizo? No se paró y se puso ahí para que todos lo vieran. No, prepárense porque voy a predicar. No, llegó como lo que es el maestro. Se sentó, él se empezó a enseñar. Sin tanta crema en los labios. El maestro estaba preocupado por lo que iba a hablar. Ni por eso se preocupaba. Era natural de él que todo lo que venía de su boca es divino. ¿De quién lo aprendió? ¿De quién estudiamos qué? De su padre. ¿Qué podía hablar el maestro? De su padre. Nosotros, hermano, a veces tenemos que cuidarnos y estar bien pendientes porque no sé que se nos salga una víbora. Se salgan las groserías. Tenemos que estar cuidando, eso es fingir, eso es procurar, ya no es natural. El cristiano debe de ser natural, el predicador debe de ser natural. La pregunta es: ¿de qué está lleno su corazón? De eso va a hablar. Poderoso es el Señor. Dejemos que un hombre se cargue con grandes pensamientos y esos pensamientos arrojarán su cuerpo a las actitudes más suplicantes. Vamos a entender esto. Otro punto. Tenía una expresión natural. No prestó atención a ninguna regla clásica de composición. A ver, un sermón debe de ser así. Las palabras y los símiles que empleó fueron los que sus pensamientos encontraron primero y los que sus oyentes podían entender bien. ¿De qué les sirve, mis hermanos, que yo hable de una manera bien sofisticada, de una manera con términos científicos, si no los van a entender? ¿A poco no? ¿De qué sirve que yo les hable de una manera muy como la realeza? ¿Y eso qué es? No lo entendí. ¿Cómo hablaba el maestro? Como hablaba el pueblo. Por eso el pueblo entendía. Si tú te topas con una persona que es culta, háblale así, el Espíritu te va a ayudar. Pero es muy común que el Señor escogió a Pedro para hablar con los judíos. Pero era más complicado hablar con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban estudiados en las mejores universidades de Grecia. La filosofía de los antiguos filósofos. No quiero menospreciar a Pedro, sino decir que Pedro estaba de acuerdo al propósito, por eso él fue mandado a los judíos. Pero Pablo sí podía ponerse a hablar como lo hemos visto en el libro de los Hechos, con filósofos, con estudiosos de las universidades, porque él era alguien así. Hay veces que cuando a mí me toca hablar con una persona humilde, no sé por qué algo en mí automáticamente comienza a hablar como hablan ellos. Y cuando una persona habla de una manera muy culta, digámoslo así,
automáticamente algo pasa en mí que empiezo a hablar de la misma manera. Poderoso es el Señor. Cristo sabía cómo hablar al pueblo, porque era el pueblo a quien fue mandado. Y si no hablaba el idioma del pueblo, el pueblo no lo iba a entender. No es que no debe de ser así porque Aristóteles dejó esta regla, Sócrates dijo esto. No. Él era natural. El Señor es original y no ha habido nadie como Él. Nadie ha dicho las palabras que ha dicho Él. Si nosotros somos discípulos de Él, tendrás tu originalidad en ti mismo, hermano. No intentemos, copiemos lo bueno, pero desechemos lo malo. Pero no intentemos ser copias del otro. Si el hermano predica así, pues gloria a Dios. Si el otro hermano predica así, pues gloria a Dios también. Los dos son discípulos de Cristo. Diferentes maneras, diferentes estilos. Pero yo te doy ese consejo porque vamos a seguir viendo más. Entonces, para muchos predicadores modernos, la composición de su mensaje lo es todo. O sea, siguen un reglamento, siguen un orden. Si el Espíritu les dice que metan esto, salen de ese orden un poquito, sienten que su mensaje no vale nada, que su mensaje ya no sirve, que no es bueno. Muchos piensan y sienten así, pero otros abusan por otra parte, que si no es lo que el Espíritu me diga, entonces Dios no está hablando. No, es que hay un punto medio. Dios no está peleado con el estudio, con la preparación, y tampoco está peleado con la preparación dirigida por el Espíritu. Eso es lo mejor. Entonces, para muchos predicadores eso es todo, hermano. Otro punto, el maestro tenía un tono natural. Los tonos de su voz, podemos estar seguros, subieron y bajaron de acuerdo con los pensamientos que ocupaban su alma. Por eso es importantísimo, predicadores, que sepamos, entendamos, comprendamos qué es lo que estamos hablando. Si nosotros entendemos qué es lo que estamos hablando, podremos saber, automáticamente el Espíritu nos va a dirigir a bajar la voz, a modular la voz o a subir la voz. ¿Por qué? Yo no creo que les haya dicho, ay, racita de víboras, muchachitos, ay, ternuritas. No, ¿verdad? Raza de víboras. ¿Quién les avisó de la ira venidera de ser bautista? Sin embargo, el apóstol Juan, ay, hijitos, ahí cambia la cosa. ¿Cómo van las modulaciones? Por medio de entender lo que estamos hablando. Estamos diciendo, por eso, para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Si no estudiamos, vamos a parecer una máquina que nada más está leyendo, repitiendo. Pero si estudiamos lo que estamos leyendo, lo que Dios nos dio, lo que investigamos, va a sonar diferente, porque el Espíritu le va a dar el tono, así como el maestro natural con el que se deba de hablar. La voz del maestro moderno es a menudo horriblemente artificial, y se nota. En la medida que un hablante se aleja de su naturaleza, ya sea el lenguaje, actitud o tono, pierde el respeto por sí mismo, el vigor interior y la fuerza social. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser como Dios quiere que seamos y predicar como Dios quiere que prediquemos. Si aquel hermano predica a gritos, déjalo. ¿A ti qué? Dios quiere que predique de una manera fuerte, déjalo que predique así. Es que así suena más poderoso, pero si tú estás llamado a predicar bajito como Juan el apóstol, entonces, la cosa es que queremos copiar nosotros lo que parece. ¿Por qué no copiamos al maestro? ¿Por qué no copiamos a Pablo, a Pedro? ¿Qué hacen algo? Meterse en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. Si hacemos eso, el mensaje va a ser poderoso. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque es parte de la libertad. Lo vamos a ver aquí ahorita. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Pareciera, ¿y eso qué tiene que ver con la verdadera libertad? No, estamos hablando de los predicadores, de los sabios, de muchas cosas que el Señor nos estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Él se sentó a enseñar en el templo. Cuando estaba sentado allí enseñando en el templo, pasó esto. Entonces los escribas y los fariseos
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Por qué le daba celos a los fariseos y a los escribas de que el maestro estuviera, de que lo siguieran naturalmente? Estaban celosos porque ahora ya no lo seguían a ellos, seguían al maestro. La prueba del agua de los celos había sido abolida por mucho tiempo. Y la muerte, ahora, cuando te hablo del agua de los celos, es acerca de la ley. Porque había una ley que aquí los fariseos iban a intentar aplicar con la mujer adúltera. Y la muerte por lapidación como castigo por adulterio se había dejado caer en desuso. ¿Qué quiere decir? Que de repente dejaron de cumplir la ley. Ni siquiera los escribas y fariseos, a pesar de su religiosidad externa, tenían un genuino horror a la impureza con la que a menudo se manchaban sus propias vidas. Esto es un contexto, hermano. ¿Qué estaba pasando en estos tiempos? Esto, no vieron nada más que la posibilidad. ¿Qué era lo que querían? ¿Que el maestro les enseñara? ¿Porque estaba enseñando? No, hermano. Lo que querían era molestar y poner en peligro a aquel a quien consideraban su enemigo más letal. Los contextos de los historiadores de esos tiempos, algunos dicen que ya se había dejado de practicar eso, aunque seguía siendo la ley. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a acusar a alguien si tú estás metido en el mismo pecado? Era una curiosa costumbre entre los judíos consultar a distinguidos rabinos en casos de dificultad. Tampoco no es lo que hacen. Cuando tú no sabes, no deberías venir a los líderes o venir al maestro, al pastor, a preguntarle: pastor, ¿qué balas con esto? No lo entiendo. Pero ¿qué hacen muchos? Les da pena. ¿Y qué? Se meten a Tuyu, se meten al internet, donde a veces todo está corrompido, o van a preguntarle a la vecina: ¿tiene cristianos? Poderoso es el Señor. Entonces, aquí había una dificultad. Por eso, ¿qué hicieron? Su costumbre, ir a preguntarle al rabino. ¿Quién era el rabino? El maestro, el Señor Jesucristo. Hacía mucho que se exigía la ley de muerte, e incluso si esta no hubiera sido la facilidad con la que el derecho romano habría interferido. Si no la aplicaba la ley espiritual, los romanos se encargaban de poner el orden y hacer justicia, entre comillas. Por otro lado, el divorcio estaba abierto para el esposo ofendido, y la tranquilidad de esta mujer difería de ninguna otra que hubiera transgredido de manera similar. ¿De qué estoy hablando, mi hermano? En otras palabras, estoy hablando, mi hermano, hay muchas salidas, muchos consejos cuando se incurre en una falta o en un pecado. ¿Qué era lo que querían los fariseos? Llevar a esta mujer a ver si el maestro que hablaba de amor se atrevía a cumplir la ley, porque la ley decía que los que fueran, no es el que, no, los que fueran sorprendidos en adulterio serán sacados fuera del pueblo y serán muertos a pedradas. Esa era la ley. Primera pregunta: ¿por qué nada más sana la mujer? ¿Y el adúltero? Desde ahí algo está sucediendo. Algo está pasando. Segundo, hay muchas, dependiendo la situación, hay algo, hay una salida, hay una solución, hay un consejo. Por ejemplo, aquí, pudieron haberlo llevado a Roma, que los romanos hicieran su trabajo. Estaba el divorcio efectivamente para el esposo ofendido. Pero no, los fariseos tenían una intención maligna. Vamos a desglosarlo. E incluso si hubieran deseado sinceramente la opinión del maestro, no había la más mínima excusa para embalar a esta mujer ante su presencia y así someterla a una tortura moral, tanto más insoportable desde el estrecho aislamiento de las mujeres en Oriente,
también aquí está sacando a la luz la manera que la mujer sufría en esos tiempos. ¿Por qué? Porque al no traer al hombre, quiere decir que había desigualdad, había preferencia, inclinación. Por eso solamente llevaban a la mujer. Pero ellos no se daban cuenta de esto. No se daban cuenta que la luz alumbra y todo sale a la luz, y una vez a la luz se puede ver todo. Entonces, por lo tanto, someterla al horror de esta odiosa publicidad, sacarla fresca de la agonía y la detención del recinto al pueblo, de la casa al recinto sagrado del pueblo, también era algo tremendo, mi hermano. Someter a esta mujer descubierta, despeinada y aterrorizada a la fría y sensual curiosidad de una turba maligna, y esto simplemente para satisfacer una malicia calculadora, mostraba una brutalidad de corazón. ¿Qué es lo que los fariseos estaban mostrando que había en sus corazones? Fariseos, maestros religiosos, ¿qué estaban mostrando en sus corazones? Brutalidad, mi hermano, humanidad, carnalidad. Mostraban una brutalidad de corazón y conciencia que no podía sino resultar repugnante a aquel que era infinitamente tierno, porque era infinitamente puro. Y aquí es donde está lo tremendo. Aquí está la mujer esclavizada. ¿Por qué el mensaje es verdaderamente libre? Porque a veces los que vienen a esclavizar y a exponer para avergonzar son los que se dicen ser conocedores de la palabra de Dios. No entienden lo que la palabra dice, no entienden la naturaleza del Mesías, del Salvador, del Libertador, poniendo sus pensamientos por encima de los pensamientos, por encima de los propósitos del Señor. ¿Qué es lo que querían? Lo que querían era pescar al maestro, eran decirle, pero fíjate qué es lo que pasa con esta mujer. Fíjate, a mí me impresionó esto, hermano, acerca de la postura del maestro. Entonces, lo único que el maestro vio eran brutos de corazón, eran brutales en su corazón, sus intenciones, todo lo que tenían, y que su conciencia era repugnante delante de Dios. Eso era lo único que veía Cristo. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso es verdad. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan a Jesús. A los líderes religiosos se les ocurrió que el caso brindaba una buena oportunidad de hacer un experimento con Cristo. Así como muchos te van a venir a preguntar cosas para hacer experimentos contigo, pero con una intención maligna. ¿De qué? De avergonzarte. Con un corazón impío, corazón malo, maligno, diabólico. Podrían usarlo para descubrir cómo consideraba él la ley mosaica. No sabían enfrente de quién estaba. No sabían que Moisés era por él. No sabían que Moisés no entró a la tierra prometida por golpearlo más veces de las que Dios, sin la ordenanza de Dios. No sabían, vamos a seguir. Si les hubieran preguntado por ella, probablemente hubieran respondido. Antes de eso, los fariseos tenían motivos para creer que Jesucristo era heterodoxo en este tema. O sea, como que es ok, no es la primera mujer que se encuentra. Perdónenla, porque no, Dios es amor, no se les olvida. Pensaban este tipo de cosas. Y para convencerse a sí mismos y al pueblo de este punto, le preguntaron a Cristo si estaba de acuerdo con Moisés en el tema del adulterio, que era apedrearlos. Les dio un juicio, pero muy diferente de lo que esperaban. Al pensar en este caso, se habían olvidado de la mujer e incluso ya se habían olvidado del adulterio. No, ellos lo que tenían era personal con el maestro. Ya se habían olvidado de lo que según fueron a preguntar. Lo que sucedió con el criminal, con la criminal, les pareció totalmente insignificantes, porque ellos se cubrían los pecados a diestra y a siniestra, se justificaban los pecados a diestra y a siniestra. No tenían ningún sentimiento.
empieza a poner más tremendo. Si les hubieran preguntado por ella, probablemente hubieran respondido como contestó una persona que se llamaba Mefistófeles. Esta persona, el filósofo, dijo: ella no es la primera, ni será la última. Ni habrían pensado que su respuesta fuera diabólica, solo la práctica de lo que se había hecho. O sea, para ellos era diabólico lo que la mujer había hecho. Deberían haber pensado lo que los dos estaban haciendo, las dos personas. Era diabólico, se ofendían, pero no se ofendían de sus intenciones al llevarla con Cristo. Y eso está tremendo, porque la iglesia cristiana de estos tiempos tiene esa misma manera fariseica de proceder cuando una persona cae en un pecado. Está tremendo, por eso hay que ser libres verdaderamente. Y esto se empieza a poner cada vez más fuerte. Quizás reflexionando podrían haber admitido que su estado de ánimo no era estrictamente moral, que habría sido mejor si hubieran podido encontrar tiempo para alguna vergüenza por el escándalo y algo de odio por el pecador. Pero en verdad no estaban preocupados por la mujer adúltera, ni por el juicio. Lo que querían era todo lanzado por Cristo. Pero habrían argumentado que una propiedad tan estricta no es posible en este mundo, que tenemos demasiado en nuestras manos para pensar en las sutilezas de este mundo, que un hombre que se toma el tiempo para tales refinamientos encontrará su trabajo atrasado al final del periodo. Y no es cierto, hay un orden y no se puede romper ese orden. Te equivocas, hay una consecuencia, tarde o temprano, buena o mala. Y probablemente también que estaban haciendo injusticia con aquellos que dependen de él. Así podría haber insistido con fluidez, pero el juicio de Cristo estaba sobre ellos, haciendo que todas las cosas parecieran nuevas y brillantes como un relámpago. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaría escribiendo? ¿Qué te viene a la mente? ¿Te has preguntado qué es lo que estaba escribiendo en el maestro? ¿El maestro? Dice el hermano Pablo que el pecado. Vamos a ver. Porque está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Entonces el maestro fueron, la acusaron y de repente el maestro estaba como los niños, jugando con la arena, pintando. Muchos dicen que estaba haciendo la señal del pez, pero eso no se registra con la Biblia, entonces es una suposición. Muchos dicen, estaba escribiendo el pescadito, no. Pero meditando, mi hermano, con el Espíritu Santo, fíjate lo que pudo haber sido. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. O sea, llegan, vamos, con esto agarramos a Jesús. Se olvidaron de quién era, qué hizo. Ellos querían encontrar una manera de encontrarle un defecto, como intentarán encontrarte un defecto. Por eso ten cuidado cómo caminas. Congregante de casa de oración, mente de agua viva. Porque te van a estar buscando solamente un defecto. Se van a olvidar de lo que te dicen, de lo que te están presentando, nada más para encontrarte y agarrarte con las manos en la masa. Poderoso es el Señor. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. O sea, la llevaron. ¿Qué hizo él? Se inclinó, estaba sentado. Se inclinó y estaba con su dedo haciendo algo en la arena. Y le estaban insistiendo, preguntándole que qué opinaba él, y él contesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿De acuerdo a lo que estábamos viendo acerca de los predicadores? Que si predican con duda, que si predican por predicar, que si predican y hablan nada más por hablar. Ahí está, hermano, cuidado.
¿Cuál crees que fue el impacto de las palabras sabias de alguien que vivía lo que predicaba al decirles: el que esté limpio, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella? Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, vamos a ponerlo de esta manera. Así como están ustedes, imagínense que yo soy el maestro, estoy sentado, les estoy enseñando, de repente vienen, traen a la mujer adúltera, ustedes ahí están viendo, hermano, pero ustedes son los que la trajeron. Ustedes traen a la mujer adúltera, a ver, ¿qué dices tú, maestro? Y me ven y yo estoy así como que perdiendo el tiempo, dándoles el avión, pero de repente me siguen insistiendo y yo les digo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué es lo que Cristo dijo a tu corazón en este instante? ¿Le lanzarías la piedra? La vergüenza del hecho mismo, hermano. Vergüenza, no pierdas de vista esta palabra. Vergüenza. La vergüenza del hecho mismo. ¿Cuál hecho? El adulterio. Y la dureza descarada de los fiscales. La legalidad que no tenía justicia y no pretendía tener piedad. La malicia religiosa que podía sacar provecho de la caída y muerte de un semejante a ellos mismos. Todo esto fue lanzado bruscamente ante su mente. ¿La mente de quién? La mente de Cristo, en una sola vez. El efecto sobre él, sobre Cristo, fue tal que podría haberse producido en muchos desde entonces. Y se ha producido, hermano. Pero quizás en ningún hombre que haya vivido antes. Porque ahora ya tenemos este ejemplo. Pero antes no había pasado que le llevaran a alguien así para tentarlo. A Jeremías se lo sonaban. ¿Cómo fue la muerte de Isaías? Lo cortaron, lo abrieron de piernas y lo cortaron a la mitad. Pero no había pasado lo que estaban haciendo con el maestro. Para que legalmente lo hicieran. Eso fue legal. Pero aquí estaban buscando enredar todo para que legalmente lo pudieran matar. Y entonces no hubiera culpa. Eso es perverso, eso es maligno. ¿Cuántos hermanos de las iglesias hacen lo mismo cuando señalan a uno de sus hermanos? No con la intención de que el pastor, de que el líder le hable y le dé el consejo de que mira, dirígete de esta manera. No, lo que quieren es que lo castiguen a él. Lo que buscan es que lo quiten de sus deberes, que lo quiten, lo bajen del púlpito, que lo regañen, que lo corran de la iglesia. Está tremendo, ¿verdad? A Cristo lo invadió un intolerable sentimiento de vergüenza, hermano. Por eso cuando le trajeron a la mujer que hizo, él se agachó. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza ajena con lo que estaban haciendo los que se decían ser portadores de la palabra de Dios. ¿Lo habrás escuchado? No, ¿verdad? Los predicadores nada más dicen: ay, sí, el que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. No, el maestro estaba avergonzado, tenía vergüenza ajena de quienes lo estaban viendo, porque se le veían las intenciones. Cuando a mí me vienen a traer chismes de un hermano, lo primero que me hace es darme vergüenza ajena. Porque a leguas veo quién me lo está diciendo. Y yo digo: híjole, si la ley, si aplicamos esa ley para el que estás acusando, a ti te va a venir el castigo doble. Me da vergüenza ajena cuando me vienen a decir de un hermano, de una hermana. Cuando me han hablado mal de un pastor, me da vergüenza, hermano, porque es muy obvia que no vienen para que uno vamos a darle consejo al hermano. No, quieren derribarlo, quieren verlo en el piso. Se olvidaron. ¿Ya viste cómo hablamos de eso? ¿Nos olvidamos del caso? Nos olvidamos de lo que estábamos hablando. ¿Para qué? Porque la intención sale a la luz. Ahí estaba la misma luz. Estaba alumbrando las tinieblas. A Cristo lo invadió un intolerable sentimiento de vergüenza. Por eso estaba agachado haciendo lo que sea en el piso, hermano. Le daba vergüenza lo que estaba presenciando. No podía mirar a la multitud a los ojos. ¿Por qué? ¿Porque estaba en pecado?
Todo lo contrario, porque Cristo era puro y le daba vergüenza que los que se supone que enseñaban su palabra, Él estaba presenciando como supervisor en esta tierra, que todos sabían, menos, que no estaban ejerciendo lo que supuestamente fueron mandados a hacer. Por eso te hablé todo lo que te hablé al principio. En su ardiente vergüenza, Cristo se inclinó para ocultar su rostro y comenzó a escribir en el suelo. Sus verdugos, los fariseos, continuaron su clamor hasta que él levantó la cabeza por un momento y dijo: el que no tiene pecado, lance la primera piedra. Y luego instantáneamente regresó a su actitud anterior, se volvió a agachar. Ellos tuvieron visto, o sea, el puro, el que sí podía tener la cara en alto para señalarles, no lo hizo. Hermano, ¿por qué la iglesia de estos tiempos lo hace? Porque no son libres verdaderamente. Eso se está viendo en sus corazones y la luz está alumbrando sus corazones y no son verdaderamente libres. Siguen siendo esclavos del pecado. Siguen siendo esclavos de su instinto, de sus intenciones pecaminosas. Y luego instantáneamente regresó a su actitud anterior, se volvió a agachar, hermano. Ellos pudieron vislumbrar quizás el rubor resplandeciente del Maestro y despertaron repentinamente con un asombro a un nuevo sentido de su condición y su conducta. Cuando el Maestro les dice: el que esté limpio del pecado, arroje la primera piedra. No andaban ahí que querían escuchar al Maestro. No andamos a veces queriendo escuchar al pastor cuando llevamos a alguien a juicio, cuando lo traemos para exponerlo delante de él. No andaban, recibieron, Dios les dio lo que querían. ¿Qué querían? La palabra de Dios, el consejo de Dios. Bueno, se encontraron con que ellos eran estaban. Si aquella mujer estaba en pecado, ellos estaban también en pecado. Y peor, porque por lo menos ella no era un ministro, pero ellos eran ministros de Dios. Está tremendo este mensaje, ¿verdad? ¿Se ha predicado eso, hermano? No, ¿verdad? Se usa como excusa para: no me critiques, hermano. ¿Estás libre de pecado? No me critiques. Tanto de un lado como de otro. Poderoso es el Señor. Se encontraron con esa sorpresa. Su situación delante de Dios expuesta a la luz. No solamente ellos, no, delante de todos los que estaban ahí, fueron expuestos por el Maestro. Por eso tengamos cuidado, hermano. El tema que sigue es Jesucristo, la luz del mundo. Y no sea que la luz nos alumbre y seamos expuestos nosotros. En otras palabras, salgan todos nuestros trapitos al sol. Ay, no, entonces ya les voy a dejar que hagan lo que quieran. No, la palabra sigue hablando. Versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Ahí está, comprobado. La escritura en el polvo. Quizás escribió así para mostrar que el pecado, así está escrito delante de Dios. Eso es interesante, hermano. ¿Qué quiero decir? Los hombres vamos y escribimos el pecado, pero ¿qué hace Dios con ese pecado? Se lo lleva el viento. ¿A poco no es lo que pasa en el bautismo? ¿A poco no es por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿A poco no es lo que hace cuando nos bautizamos? Así como el polvo se va nuestros pecados. Ay, no es imposible. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Ese es mi Dios, que hace que lo que parece imposible sea posible. Gloria al Señor. Quizá fue así, hermano, para mostrarles que así como nosotros llegamos y amontonamos la arena del pecado, Él llega con una facilidad. La tierra, la derriba. Poderoso nuestro Señor. Y es borrado fácilmente por la sangre de Cristo. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos
hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Los hombres mayores naturalmente lo sintieron primero. Toda su experiencia ahí los iluminó y hizo ver cómo eran realmente, porque estaban delante de Dios hecho carne. ¿Qué es lo primero que sintieron? Vergüenza. Mejor no hubiéramos venido, mejor no hubieran ido, mejor no hubiéramos hablado, mejor no hay que andar exponiendo a los hermanos, hermano. Se están portando mal, déjalos, hay un juez, tú no eres juez, yo no soy juez. Hermano, es que mire, encontré al hermano que estaba tomando cerveza, se estaba besando con otro hombre. Yo no sé, hermano, qué pecado vengas a traerme delante de mí. Pero si tú vienes conmigo para decirme, hermano, vamos a ayudarlo, vamos a hablar con él. Vamos, porque ese es nuestro trabajo, no ir a patearlo más de lo que ya está derribado en el pecado. ¿Tú te vas a querer llegar y acabarlo de matar? Está tremendo, ¿verdad? Pero no, somos buenos para tomar datos y todo, los mismos datos que la cámara del Señor tiene detalladamente acerca de nuestros pecados. Yo por eso mejor me quedo calladito me veo más bonito. Yo no soy juez, el juez está en el cielo, Él lo ha de juzgar. Pero es que es un pastor, bueno, vamos a ver, hermano, mire, es que incurrió en esto, venimos en el amor de Cristo, qué manera, qué postura diferente de venir y de desearle el bien al hermano que está actuando mal, ¿verdad? Ya será cuestión de él si hace caso o no. Pero no somos nosotros, porque Cristo nos puede exponer. Ay, no, hermano, no me juzgue porque no se ha juzgado. Con la vara que mida será medido. No, hermano, no entienden lo que dice la Escritura, lo usan de una manera mediocre para justificar sus pecados. Pero vienen delante del santo, sorpresa. Pablo, cuando estuvo delante de la luz, se quedó ciego por un tiempo. Poderoso es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Qué hace nuestro Dios? Si Él nos expone. Pero vamos a seguir ya para terminar. Ay, Señor. Primero los hombres mayores se fueron escabullendo, y después los más chicos, viendo que los mayores se iban. No, pues si se fue el sumo sacerdote, si se fue el mero, si se fue el pastor, no, pues ¿qué hago yo aquí? Mejor me voy, es más santo que yo. Entre comillas. La multitud se disolvió y dejó a Cristo solo con la mujer. Hasta entonces no pudo soportar estar de pie, y luego, de acuerdo con su principio, despidió a la mujer por no tener la comisión de interferir con el cargo de juez. Hermano, si Cristo no vino aquí a intervenir ni a ponerse como juez para juzgar a los hermanos y condenarlos, ¿por qué nosotros sí somos más grandes que Cristo? Pero nunca habíamos pensado en eso, ¿verdad? Nunca pensamos en eso, nunca piensan en eso los que lo andan haciendo así. ¿Cuántos en el internet no andan sacando eso así? ¿Será la intención de que, hermanos, ya no vayan a la doctrina errónea, a los falsos maestros? Algunas veces sí. Pero hay veces que se ve que lo único que quieren es derribar al hermano. Por eso decían la oración en los cantos, hermanos. Correrán y no se cansarán. Levantarán alas como las águilas, no se fatigarán ni nada, hermano. Así estamos de pie hasta este momento por nuestro Dios. No porque oramos mucho, no porque ayunamos mucho, no porque somos bien estudiosos, es por mera misericordia de Dios. ¿Quién eres tú que criticas al criado ajeno? Si él hace o no hace, tiene a su Dios que lo mantiene de pie, dice la palabra del Señor por el medio de la boca del apóstol Pablo. Si él está de pie o cae, es por el poder de su Dios. ¿Qué no soy yo su Dios? ¿Qué no soy yo su Dios? ¿Que hace oración para tenerlos de pie o para derribarlos si yo quiero? Y si te derriba, no llores, hermano. Tal vez te quiera levantar, ahora sí bien hecho, de todo lo que nos hemos nosotros distorsionado de la imagen de lo que Él ha querido que nosotros seamos. Poderoso es el Señor. El Señor había despertado la conciencia adormecida. Muchos tienen así la conciencia, ¿no?
El Señor había despertado la conciencia adormecida en muchos corazones endurecidos, dándoles una nueva delicadeza, un nuevo ideal, una nueva visión y lectura de la ley de Moisés. Yo creo que sí les cayó el 20 y dijo, no, pues no teníamos nada, no estábamos entendiendo, por eso mejor se fueron. Y eso fue sabio, mejor irse. Y sin embargo, esta multitud le era indiferente o amargamente hostil. Imaginemos la influencia correctora y elevadora de su presencia, de la presencia de Cristo, sobre aquellos que estaban ligados a Él por los lazos que unen a un soldado a su oficial. ¿Cómo estamos nosotros ligados? ¿Estamos así ligados, mi hermano? ¿Tenemos un oficial, un capitán arriba de nosotros? ¿Estamos ligados a Él así? ¿Lo que Él diga? ¿O respingamos de toda orden? Ve y predica ya a Nínive. No, Señor, eso me cae gordo. No, son hijos del diablo. No, Señor, ¿cómo les vas a dar? Mejor llama a mi familia. Si somos obedientes, hermano, para estar y cumplir la orden que el Señor nos diga, ¿estamos esperando nada más la orden para ir y cumplirla? ¿O estamos, a ver, en nuestro propio criterio que es bueno? Ay, yo voy a hacer esto. Estamos ya comedidos. No, voy a ir allá porque esto. Ay, voy a ir acá porque si no, se cae todo sin mí. Si no, no pasa nada. Si no, no vienen almas. No, hermano. Es Cristo y meramente Cristo. Y si no es Cristo, entonces no va a pasar nada. ¿Será que Cristo necesita de nuestra ayuda? ¿Te has puesto a pensar que todos los ejércitos celestiales están a la orden de Cristo? Y que si Él quisiera, mandaría a los ángeles a predicar el Evangelio y no le fallarían. ¿Por qué nos hizo a nosotros? De todo preguntamos, de todo acusamos al hermano que no quiere hacer, que ya le estás dando más que a mí, que yo no tengo esto, que yo no sirvo. Si no sirvieras, el Señor ya te hubiera desechado desde cuándo. Así de sencillo. Si no sirvieras, ¿desde cuándo te hubiera desechado? Cumple con la función que Él te puso, por sencilla o por complicada que sea. Aquí no es de que es más o menos, no, es que Cristo nos puso a todos. Poderoso es el Señor. Entonces, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Los filósofos antiguos estaban acostumbrados a indagar sobre la virtud, si se puede enseñar, si se puede, hermano. Y de esta manera, así como lo hizo el maestro. Pero si se abandona este camino y se establece la filosofía moral para hacer lo que por la naturaleza de las cosas nunca puede hacer, el efecto aparecerá en un cierto deterioro lento de las costumbres que sería difícil de describir si no se hubiera descrito ya en palabras conocidas. La sofistería y el cálculo sustituirán la caballerosidad. Lo sofisticado, ¿qué es lo que estábamos hablando? De los mensajes que no, es que hermano, cuando usted se pare tiene que pararse derechito y tiene, haga de cuenta que usted es un robot. No, hermano, Cristo era natural para predicar. Seamos nosotros así naturales para predicar. No te preocupes, digo, tampoco prediques con groserías, porque hay sí quienes predican con groserías, Había una vez una persona que, católico, me estaba según predicando, haciéndome entender, porque yo era un hijo pródigo, decía. Y mi hermana me predicaba con groserías. Y yo me le quedaba viendo, le digo, oye, ¿no te da vergüenza predicarme con groserías? ¿No sientes algo así que te redarguye, que tu conciencia te dice, ay, es que sí, es que estoy en ese cambio? Cuando termines ese cambio, entonces venme a predicar. Porque si no, por pura lógica voy a aprender como tú. ¿Y qué voy a hablar? Puras groserías. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ilustrar esto, ¿no? Pero es una ilustración bonita, interesante. Cuenta un escritor, hermano, haciendo esta pregunta: ¿cómo te ganas la vida? ¿Qué te puede venir ahí? O sea, él está contando su historia, ¿no? Es una ilustración. Llega con una persona y le dice: ¿cómo te ganas la vida? Esta persona le responde: pues yo ando por los bares. Así le respondió. Sin comprender todo el significado de su respuesta, le vuelve a preguntar a esta persona: pero ¿cuáles son tus medios de vida?
¿Cómo te ganas la vida? Ella se sonrió y no dio otra respuesta. Fíjate, hermano. Entonces entró el dueño de la morada y mirándola con severidad, era un hombre y una mujer, dijo: es una prostituta. Señor, más que no le quiere decir. Después de que, me voy a poner como si yo fuera el que está preguntando, después de decirme eso, vuelvo otra vez a la mujer se vuelve, o sea, se regresa y se mete en la casa como si fuera un perro, con la cola entre las patas. ¿Te paseas por los bares? Bien, da la respuesta que debes de dar, le dice el dueño del lugar. Diles que eres prostituta, apenas con rodeos. Ella no sabe su propio nombre. Ese tono, hermano, le dolió a quien estaba preguntando. No tenemos derecho de insultarla, de insultar a la gente, le dijo al señor dueño. Si los hombres viviéramos como Dios quiere que vivamos, no habría prostitutas. Más bien deberíamos tener lástima, hermano. Esto practiquemos. Si un hermano está en pecado, está orando mal, no debemos de sentir, es que el celo, hermano. No somos ridículos, queremos hacernos santos, que no somos santos como creemos y decimos ser santos. Si vemos que un hermano está cometiendo pecado, hermano, llenémonos ¿de qué, hermano? Llenémonos de cosas como debemos hacerlo. Más bien deberíamos tenerles lástima que culparlos. Tan pronto como dije esto, escuché crujir las tablas de las camas en una habitación que estaba arriba. Era una casa que tenía muchos cuartos, muchas camas. Entiéndase por una casa de citas. Sobre el tabique, que no llegaba hasta el techo, apareció una cabeza así que se estaba asomando, con unos ojitos hinchados y una cara de color rojo oscuro. Luego apareció otra cabeza y luego otra, así todas estaban asomando. Sin duda estas mujeres se habían subido a la cama para mirar y todas me miraban con seriedad. Hubo un silencio incómodo. El dueño de la morada bajó los ojos confundido, como diciendo: híjoles, creo que metí el pie y creo que más que exponerlas me estoy exponiendo yo, que soy el dueño de esta casa. O sea, ¿cómo se atreve a juzgar a la mujer, pero no se juzga a él? Me sentí más confundido que nadie, dice el dueño. Nunca pensé que una palabra que se soltó de manera tan casual, es una prostituta, dile lo que eres, podría haber producido tal efecto. Fue así como el movimiento de los huesos secos en la visión de Ezequiel. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos han leído esa parte? Sin pensarlo había pronunciado una palabra de amor y de lástima. Y esa palabra los había emocionado a todos. Todos me miraron como si esperaran que dijera las palabras y realizara los hechos mediante los cuales estos huesos podrían unirse, cubrirse de carne y vivir de nuevo. ¿Y a poco no es así como luego actuamos? Hermano, es que mire, oye, tú, ¿a qué iglesia vas o por qué te fuiste de la iglesia? No, es que era esto o lo otro. Dile la verdad, que andabas de adúltero. Que andabas de borracho, de marihuano, que andabas con todos los pecados que se te puedan ocurrir. Pero no nos vemos a nosotros. Al hacer eso no nos estamos dando cuenta que para que nosotros digamos eso, si Cristo no lo dijo, somos más santos que Cristo. ¿Somos más santos que Cristo? ¿No deberíamos tener mejor, como decía ahí, lástima, en vez de andar culpando y señalando hermanos? ¿Qué crees que el hermano fulano cayó, la hermana cayó, la hermana pecó, la hermana esto, lo otro? Híjoles, hay que estar orando por ellos, hermano. Hay que orar por esos hermanos. ¿No qué? Hay que decirles, hermano, pastor, venga. Como si yo fuera corriendo. A ver, ¿por qué estás? No, hermano. Yo tengo la misma postura que el maestro. Cuando vienen a decirme eso, me agacho y me da vergüenza ajena.
porque a veces sé quién es el que me lo está diciendo, otro más pecador que el que está acusando, que la que está acusando. Versículo 10, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Una vida vergonzosa. En medio de la gran ciudad y con toda su grandeza y lujo, hay una sombra oscura de pecado imperante, hermano, cuya presencia todos conocen y sienten, pero del que nadie se atreve a hablar. Despreciamos la contaminación de la declaración mientras sufrimos la maldición del hecho. Es una vergüenza antigua. Todo esto, hermano, viene desde la antigüedad, la manera de actuar desde la antigüedad. Poderoso es el Señor. El que una alma esté en pecado, hermano, es una tragedia. El que una persona esté en pecado es una tragedia para su alma. ¿Por qué nosotros, hermano, no tenemos remordimiento al hablar de esas personas? Pero nos atrevemos a decir que somos verdaderamente libres porque Cristo nos libre de todo. ¿Seremos verdaderamente libres? Ahora sí podemos entender lo que quiere decir verdaderamente libres, ¿verdad? Tal vez tengamos aún ataduras que nos hacen ser no verdaderamente libres. Decíamos, no porque tenemos la libertad de salir de la iglesia o de venir a la iglesia quiere decir que somos verdaderamente libres. ¿Te das cuenta de los, ahora sí que de los estándares de la palabra de Dios? Me decía mi mamá en la mañana, ¿qué van a hacer allí en la iglesia? Y le digo, nada. Ay, ¿cómo no van a festejar a los papás? Le digo, mira, es que los estándares de Dios nos hacen, y yo lo personal intento enseñarle a la iglesia que no es un día que tenemos que darle mucho a nuestro papá o a nuestra mamá, sino todos los días. Porque Cristo así lo hacía con su Padre. Se queda pensando y dice, es cierto, ¿verdad? Estos son estándares de Dios. Poderoso es el Señor. Si los sufrimientos de la víctima no dan razón para llamar a este hecho ante nosotros, entonces ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Versículo 11. Con esto vamos a terminar. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué fuertes palabras las del apóstol Pablo cuando él dice, ¿quién eres tú que juzgas, que criticas al criado ajeno? O sea, solamente lo puede criticar su amo, su salvador, su libertador, su redentor. Y si él no lo critica, no lo juzga, ¿por qué tú que eres ajeno te atreves a criticar a mi criado? ¿O será que uno como líder, yo como pastor, ustedes son mis súbditos? ¿Yo puedo criticarlos? Cristo no se atrevió a criticarlos, no se atreve a criticarlos, no quiso criticarlos, hermanos. ¿Por qué yo sí los voy a criticar? Terminamos con el tratamiento de Cristo del pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo no trata el pecado en tu vida, no vas a obtener la verdadera libertad. Pero ya me bautizó, pastor. Si no crees, andas cuidando, andas doliéndote por pecados anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera has creído que Cristo limpia los pecados por medio de su sangre. Dice que el Señor ya se olvidó de todos los pecados. Y el Señor ya se olvidó de todos tus pecados porque viniste a Él, porque ya te bautizaste, porque eres devoto. Entonces, ¿por qué te sigues acordando de Él? Si Él ya no se acuerda, ¿por qué tú sí? ¿Eres más grande que Dios? Ahí hay incredulidad, ahí hay ignorancia, ahí hay duda. La primera idea de todo tratamiento cristiano es deshacerse del pecado, no paliarlo. ¿A qué me refiero? O sea, no le des nada más golpes para que se atonte, sino que acabes con él. Es deshacerte de él. No es que lo golpees, pero luego se vuelve a levantar. Lo golpeas, se vuelve a levantar. No, que te deshagas de él. Lo mínimo que podemos hacer es reconocer nuestra obligación de pureza
personal. El otro punto de tratamiento es la misericordia. No, Cristo tuvo, conmigo, hermanos, un mar de misericordia. ¿Por qué nosotros no somos misericordiosos con nuestros hermanos? Sí podemos hablar de manera constructiva, bien, aquellos hermanos no están actuando bien y esto, pero lo hablamos por enseñanza. Cuando yo les hablo, los hablo para enseñanza de ustedes, hermanos, para que empiecen a desarrollar un discernimiento espiritual y entonces vean que lamentablemente no todo es bonito en la obra de Dios, que también hay cosas malas, cosas erróneas como las que pasaban aquí. Entonces, el otro punto de tratamiento del cristianismo es la misericordia, dando una oportunidad de arrepentimiento y reforma al pecador. Esto fue lo que Cristo hizo con la mujer adúltera. Y si Él lo hizo, ¿quién se lo va a negar a las personas? Pero la sociedad convierte el estado de vida vergonzoso en un infierno, como si fuera el infierno de Dante. Que no hay salvación. Que ya hiciste esto, ya te dicen, aunque vayas a la iglesia, te persigues, te bañes con agua bendita, te tomes un chorro de aceite ungido, tú ya estás perdido y ya te vas a ir. El infierno es tu lugar, a menos de que hagas lo que yo digo. Una misa, una manda, tantas cosas. Si no, la has perdido. Fuera de Cristo no hay salvación, hermano. Fuera de Cristo no hay libertad. ¿Qué quiero decir con el infierno de Dante? Que no hay esperanza. Quienes han leído la Divina Comedia podrán entender lo que estamos hablando. El infierno de Dante, no hay esperanza. Considera las palabras de una niña pobre, que dice así: una vez hice mal, no puedo conseguir que nadie me dé trabajo, no debo quedarme aquí o morir. Y debo quedarme aquí o morir de hambre. Te autoculpas o te enseñan que ya hiciste esto, ya no tienes perdón, ya estás salada, ya te besó el diablo porque te caíste y no tienes perdón. No, en Cristo hay perdón. Amén. Y no solamente hay perdón de multitud de pecados. Porque el amor, mira, hermano, el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Nos mostró su amor. Y ese amor está cubriendo la multitud de pecados que no solamente yo, sino todos juntos sumemos millones de trillones de pecados perdonados por la gracia de Cristo. Y luego vamos y no predicamos a Cristo, entonces ¿cómo se van a salvar? Cada vez pesa más el predicar la verdad de Cristo, ¿verdad? El evangelio puro, ¿verdad? ¿Tenemos algún derecho a establecer una barrera tan inexorable? Es inexorable, que no se deja vencer con ruegos, es inconmovible, es inevitable, inmovible. ¿Tenemos derecho a establecer una barrera que no se mueve, que no se quita? En ciertas religiones el legalismo ataca. El legalismo es parte de este tema, hermano. En el tiempo lo veremos. Entonces, tenemos derecho a ponerle a la iglesia barreras que no se mueven, que no se van a derribar, que aunque estén rogándole a Dios, Dios no nos va a perdonar. No, todo lo contrario. Que rueguen con todas sus fuerzas, porque Cristo perdona pecados. Y que rueguen con su vida. Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Poderoso del Señor. La idea cristiana es buscar y salvar a los perdidos. Alguien puede sugerir que aquellos a quienes podamos salvar son solo como una gota en el océano. Sí, hermano, porque el océano es grande. Pero cada gota es un alma, y la misericordia es justicia en este caso. Cristo ha propuesto la verdadera prueba: el que no tenga pecado, que la apedree. Nadie puede hacer eso, pero Él se interpone con su camino, que es de más excelencia, de esperanza y nueva vida. Él dice y nos pide que les digamos a las personas que están cometiendo pecados, que cometieron pecados: vete y no peques más. Ni yo te condeno, pecado no paliado, no le peques, deshazte de él y Cristo te perdonará. ¿A poco no?
que dijo Gandhi, Mahatma Gandhi: Dios odia al pecado pero ama al pecador. Suena bien bonita, ¿verdad? Si Gandhi fuera un predicador, fuera alguien que caminaba en los caminos de Dios, yo podría entender el sentido que le dio, pero como él no predicaba el evangelio, entonces ¿qué quiere decir? Dios odia el pecado, eso es cierto, es bíblico, pero ama al pecador. No, el pecador vaya al lago de fuego. ¿Por qué nosotros somos pecadores justificados? Estamos peleando con nosotros. ¿Te acuerdas de lo que hemos estado estudiando? ¿Qué pecamos? Pero ya estamos peleando con ese pecado, mientras el pecador peca y peca y peca, y es su manera de vivir. Nosotros ya no tenemos esa manera de vivir, ¿verdad? Pecamos y ¿qué pasa? No nos aguantamos en el corazón, la conciencia nos habla, inclusive por una palabra mal dicha. Inclusive, híjole, Señor, le saqué la lengua al hermano. Ay, Señor, perdóname. Y nos empieza a redarguir el espíritu. Esa es la diferencia del pecador mundano al pecador que está a los pies de Cristo. Es grandísima, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Muchos dicen: ay, tú sabes que Cristo es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? También sabes que es el Cordero de Dios. No presumamos la mansedumbre de Cristo, porque muchas veces cuando hablamos de Cristo lo hacemos ver como el Cordero que no dice nada, no hace nada. Y sí es correcto, pero el sentido en el que lo estamos presumiendo, que lo estamos exponiendo a las personas, es un sentido incorrecto, porque a veces lo ponemos como que, o sea, si nos conviene, hago mis pecados. Jesucristo es un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sea, porque así como Cristo es el Cordero de Dios, también es el león de la tribu de Judá. No presumas a Cristo como el Cordero para justificarte, porque no sea que el león venga y sienta su ira. Porque muchos dicen: ay, es que Dios es amor. Sí, pero también es justo. O sea, Dios es amor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues no lo presumas de esa manera, ni te justifiques de manera tan vil, porque no sea que sientas la ira del león de la tribu de Judá. Tenemos que tener ternura por los que se equivocan, hermano, por los que pecan, por los que hierran. Quizá la gracia más inminente práctica que se le puede dar a un hombre o a una mujer es el don de la ternura al tratar con los que hierran, o sea, con los que se equivocan o con los que pecan. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Amén. Si Cristo no nos condena, no debemos temer a los hombres, hermano. Un prisionero que estaba parado en la barra en el momento de su juicio pareció sonreír cuando le pusieron cosas pesadas en su contra. Uno que estaba de pie le preguntó: ¿por qué sonríe? Y él dijo: no importa lo que digan de mí, lo que digan las pruebas, siempre que el juez no diga nada. ¿Para qué te acuerdas que decíamos que el que se enoja es de mente débil y hace tonterías y eso? Hermano, mientras Dios no lo diga, si tú sabes que son chismes, déjalos así, son chismes. Así como llegan se van a caer. Mientras Dios no diga nada, estate tranquilo. Porque cuando Dios diga, hermano, el juicio va a venir sobre nosotros. Amén. Cuidemos a los caídos. Un escritor relata que durante la conversión de George Eliot, poco antes de su muerte, un jarro cayó sobre la repisa de la chimenea. La gran autora, rápida e inconscientemente, extendió la mano para detener su caída. Espero, dijo ella, reemplazándolo, que llegara el momento en que instintivamente sostengamos al hombre o a la mujer. O sea, así como el jarrón cayó, hermano, y que ella de volada puso su mano para que no se cayera. Ojalá y que nosotros seamos así cuando vemos que un hermano está por caer. ¿Qué hacemos? Ponemos también la mano para que no caiga, lo ayudamos con fuerza para que no caiga, o le ponemos el pie para que caiga de una vez. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabras con letras negritas y grandotas. En otras palabras, el maestro quiso decir: deja tu vida pecaminosa. De no hacerlo, volverás otra vez a estar en la misma situación, y no sea que ahora yo no esté para darle la cara. En realidad, el propósito de Cristo no fue venir a condenar, hermano, sino venir a salvar al mundo. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Si Él no juzga, que puede hacerlo, ¿por qué nosotros juzgamos? Mateo 9:1-8, hermano. Jesús sana a un paralítico. Solamente voy a leer el versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Marcos 2:13-17, llamamiento de Leví. Solamente voy a mencionar el versículo 13, no lo leen en casa. Después volvió a salir a la mar, ¿quién? El maestro. Y toda la gente venía a él. ¿A quién? A Cristo. Y él les enseñaba. ¿Te acuerdas que al principio hablamos de esa palabra? Esa frase, les enseñaba. ¿Qué pasó? Se sentó y les enseñaba. ¿Qué es lo que hace tu pastor? ¿Se da el tiempo para enseñarte o ya déjate predico lo que sea, ya para que te vayas y vamos a festejar el día del Padre? Está que mi hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace tu pastor? A ti que estás oyendo este mensaje. ¿Se da el tiempo para enseñarte? Para desglosarte, para desbaratar todo y que lo puedas entender a fin de que digas, ya lo entendí, lo voy a poner en cuenta porque eso es de bendición. ¿Qué es lo que hacemos los predicadores aquí? ¿Hacemos eso, mis hermanos? Vamos a orar.